Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy, directamente desde Estados Unidos, pero representando a Puerto Rico para el mundo, el Super Gladiador, la leyenda de la industria de la lucha libre puertorriqueña. Super Gladiador, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios y bien contento de estar haciendo esta entrevista contigo. Para mí es un verdadero placer y privilegio. El privilegio es completamente nuestro. Y quería comenzar preguntándote, ¿cómo comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre? O sea, ¿qué lucha, luchador, rivalidad te marcó lo suficiente como para tú tomar la decisión de, ok, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida? Mira, curiosamente, cuando yo estaba en la escuela, los héroes de básicamente todo el mundo en aquel tiempo eran Carlitos Colón, el Invader y José Rivera Padre. Pero yo no seguía la lucha libre. Un día yo era aficionado de las peleas de gallo y un día yo voy con los vecinos para la gallera. Cuando regreso, mis padres se habían salido y yo era muy miedoso de quedarme en la casa solo y porque era de noche. Y los vecinos me invitaron para ir a la lucha libre. Y yo le dije, bueno, es que yo no tengo permiso ni tengo dinero. Me dijeron, no, no te preocupes, que entras brincando por la verja. Eso era en el Juan Ramón Lubriel. ¡Qué rayo! Así, la primera lucha que yo asistí fue colándome en la lucha. Y pues me fui. Y entonces esa noche, eso era cuando estaba el feudo entre Pierre Martel y el Invader número 1. Y yo quedé súper impresionado con aquella lucha sangrienta cuando el Invader terminó, lo cargaron en hombros. Y yo dije, wow, o sea, eso me gustaría hacer eso. Pero después de eso luchó el Invader número 2. Y cuando yo vi el Invader número 2, quedé súper impresionado con el físico de él, con la máscara, las combinaciones. Dicho sea de paso, la primera máscara con la que yo voy a Puerto Rico es muy parecida a la que usaba el Invader 2, una blanca y negra. Y ahí fue que yo dije, no, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser luchador. Yo era bien flaquito. Yo dije, yo quiero tener un cuerpo así como el Invader número 2. Y entonces de pasar a colarte a tu primera cartelera para no quedarte en tu casa solo, de ver al Invader 1, a Pierre Martel, y de ver al Invader 2, ¿cómo atas cabo para llegar al otro lado y tener tu primer entrenamiento, conocer una escuela de lucha libre? ¿Cómo tomas esa decisión de, ok, admiro esto, me llama la atención, qué cosa brutal, ahora quiero ser luchador? Bueno, nosotros jugábamos en el patio, ya tú sabes, los muchachos allí, lucha libre, en una alfombra en el pasto y todo eso, pero yo acostumbraba, cuando se acababan las luchas, siempre esperar los luchadores cuando salían del camerino para pedirle autógrafo, tomarme fotos. Y un día en el Coliseo Roberto Clemente, yo andaba con mi abuelito, que en paz descanse, y esperamos cuando salió José Rivera Padre. Entonces me tomé una foto con él, que por ahí está, y mi abuelito le dijo, mira, mi nieto quiere ser luchador, a ver cómo tú podrías ayudarlo. Entonces José Rivera le recomendó que me llevara a la casa del compadre de él, que se llamaba Santos Ramos, que tenía un ring en su casa allá en el 8, en Bayamón. Y ese Santos Ramos después fue conocido como Gino Paoli. Y ahí fue donde por primera vez a los 15 años, yo tenía 15 años, te estoy hablando como para el 1980, a los 15 años es que por primera vez yo voy entonces a empezar el entrenamiento de luchador profesional, y era, en aquel tiempo era durísimo, pero bien duro. Pero ahí es que por primera vez, ahí es que yo hago empiezo mi entrenamiento como luchador. Mano, la primera caída por lo general es horrible, todo el mundo se da en la cabeza, vomita o náusea. ¿Qué recuerdas de tus primeros entrenamientos, pero principalmente de tu primera caída? ¿Pensaste que te ibas a quitar antes de debutar? Mira, yo te digo, hoy en día no es por nada, pero los muchachos que empiezan en este tiempo la tienen mucho más fácil. A nosotros nos tuvieron por 6 meses solamente cogiendo caídas, ni una llave, ni un candado, cogiendo caída. Y yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba, que desde que yo me estaba bajando el carro, y el boom, boom ese de los restrayones en la lona, y yo entraba ya súper asustado. Y bueno, la primera vez, pues, ¿qué te puedo decir? La cabeza me dio vuelta, yo creía que el cráneo se me había abierto en dos. Yo dije, no, yo creo que esto no es para mí. Igual que también la primera vez que fui al gimnasio al Salpesa, que me acuerdo que le dije al entrenador, dame un brequecito, tengo que ir al baño, y en el baño allí cogí y me tiré como por 10 minutos, que tuvieron que tocarme la puerta a ver si estaba bien.
Pero bueno, querer es poder, o sea, yo sabía que eso era de verdad lo que yo quería. Y entonces, de esas primeras caídas, la cabeza te da vuelta, 6 meses únicamente recibiendo caídas, muchísimo tiempo más entrenando en un cuadrilátero para poder llegar a ese gran momento y es convertirte en un luchador profesional. ¿Cuál fue la primera empresa en darte la oportunidad y qué recuerdas de tu debut? ¿Fue como esperabas? ¿Fue como planificaron hacerlo? Tú tal vez lo tenías en tu mente proyectado de una manera, esto va a ser así, esto va a ser así. ¿Salió como esperaba? ¿Salió todo lo contrario? ¿Qué recuerdas de esa noche? Pues mira, yo después de que estuve entrenando, nunca llegué a debutar porque me vine para Estados Unidos con mi familia. Okay. Regreso como para el 1984-85. Ahí me reúno con un amigo mío, Fernando Ramos, que luchaba en aquel tiempo como el Satánico. Los de la vieja escuela por ahí lo conocen. Y entonces él es quien me dice, mira, vamos a empezar a practicar otra vez. Y me lleva para hacer mi primera lucha. Era una lucha independiente, de verdad no te pudiera decir nombre de compañía, pero sí te puedo decir dónde fue mi primera lucha en público y contra quién, y fue en La Perla. En La Perla fue la primera lucha mía y fue contra un luchador, un trabajador que luchaba para aquel tiempo en la Capitol, que se llamaba Jorge Clemente, un moreno él grueso, y yo era un flaco que pesaba como 150 libras mojado, y yo me acuerdo que la gente decía, ay bendito, este flaquito lo van a matar, para que tú veas lo que es la diferencia después del cuerpo que uno logró desarrollar. Pero cuando yo me subí la primera vez, pues fue y me acuerdo que él había dicho, bueno, si el muchacho no da el grado, pues lo acabo rápidamente. Pero fue una experiencia, fue la primera vez que luché en público, así que yo, olvídate, súper emocionado, asustado, estaba asustado, pero súper emocionado. Ahí fue mi primera lucha, por decir, ante público. Y después de por ahí, pues seguí luchando así, independiente, en varios sitios, hasta en galleras, en negocios. Para ese tiempo conocí al Exótico, que él también era de esa época, conocía a Marcos, que después luchó como Pulgarcito. Todos nosotros venimos de esa época de los 80 y nos conocimos luchando independientemente por ahí. Y entonces, de ser un luchador independiente, recibes tu primera oportunidad grande en lo que se le conoce como la Universidad de la Lucha Libre, la Escuela de la Lucha Libre, que es WWC. ¿Cómo surge esa oportunidad? ¿Quién te contacta? ¿Cuánto tiempo tuviste que pasar en el circuito independiente trabajando duro para poder llegar a esto? Mira, en aquel tiempo era muy, pero muy difícil entrar a la Universidad de la Lucha Libre. Tú tenías lo mejor de lo mejor. Tenías a Carlos Colón en su apogeo, tenías al Invader número 1, tenías a todos los luchadores de afuera y los luchadores que eran novatos, por decirlo así, para que tengan idea, eran Miguelito y Castillo. Así que imagínate. Segunda generación. Ajá, súper difícil entrar en esa época. Yo me regreso a Estados Unidos y aquí empiezo en una escuela de lucha libre otra vez, porque yo no sabía los nombres de las llaves en inglés. Tú sabes, uno decía, no, huellita, pata voladora, los nombres, sí, yeguita, los nombres en español. Entonces aquí yo veo que hay una escuela que el luchador, el luchador muy conocido y respetado, Bob Roop, tenía aquí en el sur de la Florida. Yo entro a esa escuela, hay uno de los maestros era Malenko el padre, Rusty Brook, que murió recientemente, y entonces ahí es que yo hago mi debut con ellos. Se forma la Global Wrestling Alliance, o la GWA. De ahí salió Gangrel, Dave, él salió de ahí, yo lo conozco de ese tiempo, y salieron varios luchadores. Ahí por primera vez yo hago mi debut en televisión aquí en el sur de la Florida para esta compañía en el 1988, si no me equivoco, un chamaquito. Y fue tremenda experiencia y en esa cartelera estuvo Ox Baker. Ahora, es Bob Roop quien me conecta a mí con Carlos Colón, con la allá en ese tiempo con la Capitol. Él es el que hace la conexión, me dijo, mira, está todo ya, yo hablé ya allá, él era muy amigo de Carlos y de Jovica,
Y entonces él habló y entonces ahí fue que se me presentó la oportunidad. Yo hablé con Carlos, me dijeron que enviara, en aquel tiempo era envíame una foto tuya que se tardaba como una semana en llegar. Y ahí es que se me da a mí la primera oportunidad. Una de las luchas de ese tiempo que está corriendo por ahí en YouTube fue contra el Iron Sheik. Imagínate qué privilegio. O sea, esa lucha está por ahí corriendo en YouTube contra el Iron Sheik en esa época. Pero me faltaba experiencia y entonces yo me regresé, regreso en el 91, todavía me dicen que me faltaba experiencia. Te digo, era muy fuerte entrar en ese tiempo, tenía que ser bueno, de verdad. Y no es hasta el año 2000 que yo regreso, entonces finalmente, que gracias a Dios, pues como dicen, a la tercera va la vencida, pero esa vez yo luché primero como Ricky Frontán, creo que después luché como Ricky Rock, y finalmente es que voy en el año 2000 como el Super Gladiador. Antes de llegar al Super Gladiador, vámonos a los 90 otra vez. Hay dos cositas que quiero hablar. La primera, aquel chamaquito que se metió al que el estadio coladito la primera vez para ver una cartelera de WWC, llegaba a la Universidad de la Lucha Libre. Cumpliste tu sueño, mano. ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente cuando llegaste a ese camerino y miraste para el lado? Está Castillo, está Miguel, está Sabio, está Carlos, está el Invader, está todo el roster que llegaste a ver algún punto en la televisión o en persona. ¿Qué fue lo primero que vino a tu mente sabiendo, mano, lo logré? Bueno, mano, pues, ¿qué te diré? Yo estaba espantado. Yo estaba espantado, y fíjate que parte de lo que yo entiendo, creo de verdad que me dijeron que en aquel tiempo me hacía falta más experiencia, era que el susto mío era tan grande que me salía a tomar. Cuando me subía arriba, o sea, de repente a Carlos Colón, que tú le pedías autógrafo, al Invader número 1, que tú le pedías el autógrafo, al Invader 2, que cuando tú lo viste, dijiste, wow, así que quiero ser, están todos ahí en el camerino contigo. Tuve el privilegio de conocer a Huracán Castillo padre también, Leyenda. a Miguel Pérez padre, y uno dice, wow, yo con esta gente aquí, pues, ¿qué te digo? Fue un privilegio, fue un sueño hecho realidad. Yo hasta el día de hoy lo digo. Hace como unos meses atrás estuve hablando con Carlos y se lo dije, o sea, yo estaré agradecido toda mi vida con la gerencia de WWC porque hicieron el sueño de un chamaquito realidad, y le doy ánimo a las personas, a los muchachos hoy en día que le metan ganas, que sí se puede. Y entonces llegas, cumples el sueño, tienes ahora todos la gente que todos miramos, los tienes de compañeros de camerino, y mencionaste algo bien importante y es lo que es próximo que quiero tocar. Una de tus primeras luchas no es contra Juan del Pueblo, no es contra Chencho el que mata puerco, es contra el Iron Sheik, integrante del Salón de la Fama hoy día y en aquel momento, en todo su apogeo, en los 90, habiendo ganado campeonato máximo en WWE, habiéndole ganado a Hulk Hogan y a cuanta madre hay, y lo tienes al frente. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando tú ves ese macho allá? Porque Iron Sheik estaba enorme y era un veterano. ¿Qué fue lo que te vino a tu mente en ese momento y cómo fue esa lucha para ti? Bueno, yo tuve que pellizcarme, yo creo, porque yo no podía creer, o sea, el Iron Sheik, ya para ese tiempo había muñequitos, juguetes del Iron Sheik, tú lo veías en la WWF contra Hulk Hogan, y pensar que tú te vas a subir al ring con él. Fíjate, en como te dije, esa lucha por ahí está corriendo en YouTube, y nada menos, el manejador, para que tenga idea, el Iron Sheik, el manejador de Iron Sheik, Chiqui está en todo su apogeo, y el árbitro, madre. el Vikingo. Y entonces el chamaquito novato era yo, que estaba como quien dice colado ahí. Y wow, ¿qué te digo? Fue una experiencia. De hecho, el otro día cuando tuve la oportunidad de ver esa lucha, la reviví. Para mí, un sueño hecho realidad, un sueño que no podía creer, de verdad, que no podía creer, un privilegio que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios de yo poder haber vivido esa época y subirme al ring con los luchadores que hoy en día son leyendas retiradas, pero que yo puedo decir, me subí con un Abdullah de Butcher, me subí con los Nasty Boy, me subí con Carlos, con el Invader 2 tuve la oportunidad después de luchar tiempo después, como para el 2004. O sea, ¿qué te digo, mano? Un sueño, el sueño de un chamaquito se le hizo. Vamos ahora otra vez a los 2000, la tercera es la vencida, estuvo Ricky Frontán, estuvo varios nombres, pero de momento llega a WWC el Super Gladiador y todo el mundo se queda, ¿qué rayos es este monstruo de ser humano? Musculoso, enorme, no es el chamaquito que vimos en los 90,
esto es un veterano que se come todo el mundo crudo. ¿Cómo fue llegar para ti a WWC en una posición completamente diferente a la que tenías en los 90? Porque tú llegas y rapidito a ti no te ponen a empezar desde abajo en la cartelera, vamos poco a poco, no. Tú llegas directamente de arriba. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Pues mira, fue tremendo para decirte. Yo después que viajé a Puerto Rico, como para el 91, yo me quité prácticamente de la lucha libre. Siempre me mantuve, porque yo siempre digo, la primera pasión mía es las pesas, y hasta el día de hoy, con la edad que tengo, pues puedes ver la condición que me conservo. Pero resulta que para el año como 97, 98 por ahí, yo prendo la televisión, así la prendo y casualmente estaban dando la WWE. Me quedo mirando un momentito cuando veo que sale alguien que se me parecía a TNT y yo digo, ¿qué? Pero después veo que lo que sigue es Castillo y Miguelito. Y yo digo, pero ven acá esta gente en WWE. Y claro, era para la época que yo estaba en los boricuas, ellos estaban como los boricuas. Eso a mí me impresionó mucho y para hacerte el cuento corto, me dio el ánimo de volver otra vez ya yo estaba quitado y me dio el ánimo de volver otra vez, decir, concho, si esta gente no logró llegar hasta ahí y yo he tratado 2 veces en WWC y bueno, vamos a tratarlo otra vez. Empecé a luchar otra vez aquí en la Florida. El físico siempre me abrió las puertas, tengo que admitirlo, por el físico siempre aquí los luchadores locales me abrían las puertas hasta que me contacto, empiezo a ir a luchar a Jacksonville para Larry Hamilton y Larry Hamilton era muy amigo de Carlos Colón. Me conecta para ir un fin de semana, lucho sin máscara como Ricky Frontán y al terminar el fin de semana pues hablo con la gerencia de WWC, les dejo saber que yo estaba interesado en regresar y entonces me dicen que sí, como no, que espere llegar acá. Cuando yo llego acá los llamo nuevamente, me dicen que le envíe una foto con máscara. Yo le envío la foto con máscara y me responden y me dicen que sí, que les gustó, que qué nombre creían, que qué nombre yo creía. Yo era muy fanático y me gustaba la película aquella de Gladiador. La película de Gladiador, sí. Para ese tiempo estaba muy pegada. Y yo le dije Gladiador. Entonces ellos me dijeron, bueno, Super Gladiador. Y así es como surge y voy yo a la isla y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues ya voy en una categoría diferente, aunque yo tengo que reconocer y lo reconozco aquí públicamente, a pesar de los años que yo tenía ya en la lucha libre para ese tiempo, en verdad la experiencia yo la vine a agarrar en la Universidad de la Lucha Libre. Uno piensa que uno sabía, yo había luchado aquí en la Florida, había ganado campeonatos de televisión acá en Florida y todo, pero en verdad, mirando para atrás, en verdad fue en Puerto Rico que yo me pulí con todos esos veteranos y con todo. O sea, ahí fue de verdad que yo me pulí, especialmente luchando con Rey González, con el Bronco, con esto. O sea, ahí es que de verdad uno se pulió. Y entonces llegas en una posición completamente diferente a la empresa. Ya no vemos al mismo chamaquito, vemos al super gladiador. ¿Cómo fueron tus primeros pasos con este nuevo personaje, este nuevo gimmick? ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías cómodo con la idea que fue una mezcla entre tú propones el nombre, Carlos te lo edita, pero tú eras prácticamente un powerhouse que devorabas todo lo que había en el camino? Eso era una pared humana. Te pregunto, ¿cómo fue para ti, nuevamente, llegar a una posición completamente diferente y cómo fueron tus primeros pasos en WWC como el super gladiador? ¿A quiénes te enfrentaste? ¿Qué recuerdas de esos años? Pues mira, el sueño mío era siempre, como te digo, admiraba tanto a los Invaders, en especial al Invader 2 por el físico, que era luchar enmascarado. También admiraba al Santo, quien en aquel tiempo no tenía los paquines del Santo y las películas. Entonces para mí fue un sueño, o sea, yo enmascarado así, con el físico, wow. El problema que yo tuve cuando llegué es que yo llegué de rudo. A mí me pidieron de rudo y yo toda mi vida había luchado de técnico. Entonces, al principio, y yo lo reconozco hoy en día, que tal vez yo no di el grado al principio de rudo. Yo hice mucho mejor papel de rudo después que me cambiaron, después ya como para el 2004, fin del 2003, cuando me cambié de rudo y empecé a llamar a todo el mundo fantoche y todo ese lío.
para ese tiempo estaba preparado, pero cuando yo llegué yo estaba acostumbrado a hacer el típico babyface, el típico técnico, mucho andrag, mucha pata voladora, mucha tijerilla, mucho corredera, de lo que en aquel tiempo se llamaba técnico y aeróbico, perdón, aéreo, que nada que ver con los aéreos de hoy en día, porque estos muchachos vuelan de verdad, pero en aquel tiempo si tú eras de hacer tijerilla, patas voladoras y todo esto, pues se me hizo difícil porque el papel de rudo y más bien el rudo de Puerto Rico, vicioso, yo no estaba acostumbrado. Entonces a mí se me hizo algo difícil al principio. Con los primeros que luché fue con Black Boy, que después luchó como el Diamante. Luché la primera lucha mía en Puerto Rico cuando llegué así enmascarado fue en pareja con el Bronco contra Thunder y Lightning, que Ay, mi estaban madre. sí, pero en aquel tiempo estaban dos novatitos empezando Sí, ellos también. pero tenías al Bronco a tu lado, no tenías a Sí, cualquier sí, sí. persona. Con el Bronco, también contra el Invader 1, fue una de mis primeras luchas allá, que me acuerdo, creo que se fue de conteo de 20 afuera. Fue tremendo, o sea, yo no lo podía creer, yo estoy luchando contra el Invader, luché en pareja con el Titán también. Esas fueron mis primeras luchas, con un muchacho en aquel tiempo se llamaba Chris, que tenía como el gimmick de indio. Eh, También tuve luchas con él. Yo luché básicamente con todos los que estaban en aquella época. Entonces fue una experiencia tremenda. Como te digo, me tomó, yo creo que lo que definió la cosa, que después yo creo que abrió la puerta para yo cambiar al técnico, fue una lucha que yo tuve con Richie Santiago. Richie Santiago de lucha de rudo contra rudo. Y ahí es que como éramos rudo contra rudo, pues yo empecé más bien a luchar el estilo técnico en vez de rudo y el público se fue conmigo. Y yo creo que la gerencia pudo ver eso, o sea que yo le dije que yo trabajo mejor de técnico que de rudo. Por lo menos en aquel tiempo, claro, un buen luchador tiene que saber trabajar tanto de rudo como de técnico, pero en aquel tiempo era técnico lo mío. Pero aún así creo que bastante, todavía hay luchitas por ahí también que yo estoy trabajando de rudo con esta misma máscara, porque mira, esta máscara que tengo puesta es la original con la que yo llegué a Puerto Rico en el año 2000. Wow. Así que estamos hablando de la primera en todo ese proyecto y vamos a hablar Sí. de eso mismo, de la máscara. ¿Cómo el Super Gladiador pierde esa máscara? ¿Contra quién fue? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuál fue la importancia de esta lucha? Porque esto no pasaba hace muchísimo tiempo. Yo pertenecía al grupo de Rey González, que él tenía el Café del Milenio en aquel tiempo, el programa, ajá, y él tenía el grupo yo pertenecía al grupo de Rey González. Yo empiezo a luchar contra el Black Boy, que era el otro único enmascarado, aparte de Thunder y Lightning, pero así de máscaras clásicas, era Black Boy, que después se convirtió en el Diamante. Y entonces Rey González en una ocasión llama en el Café del Milenio a Black Boy y le dice, mira, aquí solamente en esta compañía puede haber un enmascarado y ese es el Super Gladiador. Así que yo quiero que tú te quites la máscara y si te tengo que pagar, te pago. Black Boy, obviamente, ofendido, dijo que no. De ahí empezamos un feudo, Black Boy conmigo, donde cada lucha o yo trataba de quitarle la máscara a él o él a mí. Eso siguió así como por varias semanas hasta que se filmó la lucha de máscara contra máscara. Una lucha que en aquel tiempo, eso fue para el 2001 y para cuando se dio esa lucha hacían ya 10 años que no se veía una lucha de máscara contra máscara. Recuerdo que cuando anunciaron, eso fue en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, cuando anunciaron esa lucha máscara contra máscara, aquel público se quería caer, o sea, porque era algo que hacían años que no se veía. Y bueno, pues ahí es que pierdo yo la lucha, un sillazo que me dieron por la cabeza, pierdo la lucha, Black Boy gana, me tengo que quitar la máscara, me siento desnudo, es una experiencia, se siente uno desnudo, y cuando regreso al camerino, pues Rey me reclama cómo yo me dejé quitar la máscara, entro en una discusión con él y entre él, Fidel Sierra y todos los rudos que había en el camerino me dieron una prendida, me dieron una catimba y me botaron del camerino. Y así es como entonces, pues después busco yo, bueno, esa es otra historia, pero así como salgo yo del camerino rudo y pierdo la máscara. O sea, fue una cosa
me tomó, porque te voy a ser honesto, yo me sentía como subiéndome desnudo al ring. Después, al próximo día que tuve que subirme yo sin máscara, la gente decía, ¿quién es ese? ¿Quién es? Ah, no, ese es yo creo que ese era el super gladiador. Pero me costó al principio luchar sin máscara. Entonces, pierdes la máscara, entras en una nueva fase de tu carrera. Y para esto, yo creo que para esta parte de la entrevista, ameritaría removerse la máscara para hablar del resto de las múltiples historias que tienes por contar. Y ese es el rostro del hombre que dio vida al Super Gladiador por muchísimos años. Y entras en una rivalidad que para mí fue la rivalidad que te catapultó a una nueva fase. Entras a una rivalidad con el hombre más caliente en Puerto Rico, Rey González. ¿Cuán crucial para tu trayectoria fue aquella rivalidad con Rey? Bueno, eso fue lo que hizo el Super Gladiador. O sea, anterior a eso y con la máscara y todo, pues sí, me había dado a conocer, pero a ver, yo era un luchador como lo que llaman mid-card, ¿no? Como de cartelera media. El feudo contra Rey González me lleva a mí a estelarizar, o sea, algo que yo no podía. Es más, te puedo decir, la primera noche se llamó Noche de Venganza, el evento que fue en el Guillermo Angulo de Carolina. Fue un domingo. Noche de Venganza, donde por primera vez estelarizo yo contra Rey González, pero fue un feudo que se desarrolló. O sea, yo voy donde el Invader me va a buscar la ayuda, el Invader es quien me enseña la Full Nelson o la doble Nelson. Empezamos entonces yo a salir a las canchas a retar a Rey González. Rey González me trae aquel animalito, y no lo digo de una manera despectiva, sino lo enorme que era, de Jungle Jim Steel, que cuando yo lo vi, yo casi me caigo para atrás. Y me dijo, tienes que ponerle la doble Nelson a él. Si tú le pones la doble Nelson a él y él no se sale, entonces que tú puedes luchar conmigo. Y efectivamente le puse la doble Nelson a Jungle Jim, no se salió, y lo próximo que vino fue entonces la lucha contra Rey González. Y eso de verdaderamente yo te puedo decir que ahí fue que en verdad la carrera del Super Gladiador subió, estelarizando, y no solamente por el estelarizar, la experiencia que yo agarré luchando con Rey González, que hoy años después, pues fíjate que agradezco eso, y también a él le estoy agradecido de que en verdad el Super Gladiador se hizo luchando con Rey González. Y dicho sea de paso, no sé si fue la única vez, pero si no fue la única vez, creo que ha sido la segunda vez, muy poco, que Rey González se rinde. Y fue bajo la Full Nelson que le logré aplicar y tiró la lucha rindiéndose. O sea, eso es algo, y como tú dijiste, Rey González en su apogeo, cuando era el rudo más caliente que había en Puerto Rico. Y entonces, ahí, mientras eso estaba pasando, había algo pasando al otro lado de la verja, y eso era IWA. Entonces había una guerra constante en Puerto Rico entre WWC e IWA, y todas las semanas eso era golpe iba, golpe venía, bastante caliente, pero hubo un punto en donde IWA los tuvo completamente pegado a la soga. ¿Cómo era el ambiente en el camerino de WWC sabiendo que en aquel momento dado, y era la realidad, IWA estaba ganando constantemente, como pasaba con WWF y con WWC, con WCW? Lo mismo estaba pasando en Puerto Rico. ¿Cómo era el ambiente en el camerino? ¿Qué estrategia ustedes trataron de proponer para dar ese giro de ok? Porque ahora mismo sabemos que para bien o para mal, WWC fue quien ganó esa batalla a largo plazo. Sí, ¿qué te digo, mano? Pues mira, yo creo que la competencia siempre es buena. La competencia siempre es buena, y si tú miras, por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos, mientras la WWE tenía la competencia de la WCW, es que se mantenía esa batalla lunes tras lunes. Yo en lo personal, y esto es muy personal, yo creo que la calidad, después que la WCW cayó y Vince la compró, ya no fue lo mismo, porque ya no había esa competencia. O sea, ya nosotros somos los dueños aquí. Y en Puerto Rico, pues, ¿qué te digo? Eso nos animaba a trabajar más duro a nosotros. Es verdad que a veces no era el público que nosotros esperábamos, pero recuerdo que nos dábamos ánimo entre nosotros. El Bronco era uno que nos decía, pareja, tranquilo, si hay
el público que hubiese lucha como si estuviera lleno. Y nosotros salíamos a dar lo mejor. Y bueno, y sobrevivimos. Y ahí pasó algo bastante interesante, al igual que en WWF y WCW pasaba. Vimos saltos de un lado a otro de la compañía, y en Puerto Rico ahora mismo sabemos que todo el mundo trabaja con todo el mundo sin problema, pero en los 2000 ver al Super Gladiador, que de momento ya no estaba en WWC, eso fue, a mí me dejó en shock, a Papi lo dejó en shock a todo el mundo, y de momento vemos otra cosa completamente distinta, pero al otro lado vemos a alguien llamado el Super Fénix en IWA. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo llegas a IWA? ¿De quién, o sea, de quién fue de qué mente nace la idea del Super Fénix? Sabemos que el Super Gladiador es una mezcla de la mente de Ricky Frontán y de Carlos Colón, pero ¿de quién fue la idea del Super Gladiador, del Super Fénix? Pues mira, yo creo que la idea surge de Dodge. Dodge era quien estaba en aquel tiempo en la IWA, no sé, tal vez la gerencia, Sabio, alguien me podrá corregir si no fue así, pero yo entiendo que eso surgió de Dodge o de Sabio. O sea, en ese tiempo, pues, por ciertas razones, yo me retiré de la WCW por un tiempo y de la lucha libre, y entonces, pues, estoy obviamente disponible, estaba como quien dice en mi apogeo. Y entonces, pues, se presenta esta oportunidad y así es que surge, o sea, te soy honesto, el Super Phoenix no fue idea mía. El Super Phoenix fue idea de la gerencia de IWA. Y yo entiendo, en ese tiempo el buque era Dodge. Yo entiendo que en verdad tuvo que haber sido de Dodge la idea. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en IWA con las canchas asquerosamente repletas? Algo completamente distinto al WWC. La gente se metía, sí, la gente iba, tenía su público fiel, pero IWA era otra cosa. Eso fue ridículo. De momento tú veías la gente, bomberos te pedía que no podías meter más gente en las canchas. Entonces, ¿cómo toma ahora el Super Fénix esa imagen? O sea, ¿cuáles eran las diferencias entre IWA y WWC desde tu perspectiva, lo bueno? Bueno, desde mi perspectiva era la manera de trabajar. En IWA había un estilo más parecido al de WWE, un estilo más rápido. En WWC uno trabajaba como más lento, o sea, no de una manera negativa, no lo digo de una manera negativa, sino más clásico, o sea, más clásico en las movidas que uno hacía. En IWA era un patrón como bien rápido, o sea, tú tenías un Ricky Bandera, un Shane que parecía que yo no sé, que se metía como 20 Red Bull antes de subirse al ring. Entonces de repente a mí me toca luchar me toca luchar con Shane, o sea, un hombre súper acelerado, hacer pareja con Ricky Bandera y Miguelito. Entonces a mí te confieso que me costó acostumbrarme porque yo venía de otro estilo. Acá se luchaba, y no estoy hablando de que sea positivo ni negativo, diferente. Entonces, la resistencia misma, yo con la máscara, bueno, yo salía casi del camerino del ring y entraba así, casi arrastrándome al camerino y me tiraba, me quitaba la máscara sin oxígeno, porque, o sea, me tomó, y sí, el público, la primera vez que yo luché como el Super Phoenix, que esa lucha también está por ahí en YouTube, fue en la Pepín Cestero de Bayamón, repleto o sea, completo, o sea, y cuando tú miras y tú oyes esa euforia, pues eso a la misma vez te ayuda porque te pone medio eléctrico a ti también, tú sabes, pero fue una experiencia diferente, La corrida mía en IWA no fue muy larga, yo creo que fue tal vez un par de meses, después de eso yo me lastimé un codo, este codo de aquí, y entonces me quedé fuera, hablé con la gerencia, me quedé fuera, y después la próxima vez que aparecí, pues fue de vuelta en WWC. Y antes de llegar a WWC, trabajaste con varias personas en IWA, pero trabajaste con la gerencia, con Sabio, con Dodge Mantel, con Víctor Quiñones. ¿Cuáles eran las principales diferencias de trabajar con Carlos, con Jovica, con Ramón al otro lado que tenía el libro muchas veces, versus trabajar acá
con otro formato completamente diferente que, como bien menciona, era más WWE que cualquier otra cosa, era más deporte espectáculo. Bueno, fíjate, a mí en ese sentido no vi tanta diferencia porque cuando yo llegué a WWC por primera vez, el Booker era Dodge. Ok. Entonces, cuando yo voy a IWA, el Booker es Dodge. En verdad, pues en ese sentido no fue muy diferente, o sea, porque siempre tuve una buena relación con él, lo respetaba, lo admiro mucho, lo respeto, y o sea, pues en ese sentido trabajar con él no fue, yo te diría que el cambio más bien fue para mí trabajar pues con estos muchachos nuevos, con Bandera no llegué a luchar contra él, pero sí luchamos en pareja, contra Polo creo que llegué a luchar en una ocasión, con Miguelito de pareja, contra Shane, pero nuevamente el feudo mío principal era contra Rey González, Rey. ya estábamos, lo diferente es que esta vez él es el bueno y yo soy el malo. Entonces ahí sí que como que hubo que virar los papeles de yo ser el bueno, él el cobarde, él el rudo, ahora el malo soy yo, ahora el tramposo soy yo, tú sabes. Pues ahí hubo que adaptarse un poco, pero fue una buena experiencia, y le estoy agradecido a Sabio y a Dodge que me dieron la oportunidad, o sea, yo sí, lo único que tengo que palabras de agradecimiento a todos los que de una manera u otra me dieron la oportunidad, tanto en WWC como en IWA. Claro, porque ya tú estabas en una rivalidad que en WWC fue Money Making, el Supergladiador y Rey González. Ahora entramos otra vez en IWA desde otra perspectiva y es bastante interesante. Esta pregunta es un poco más personal. Si te sientes bien para contestarla, puedes hacerlo. ¿Te sientes o te arrepientes de haberte marchado de WWC en aquel momento sabiendo las circunstancias en general que habían en aquel momento? Porque no todo el mundo sabe lo que estaba pasando. Tal vez tú tenías unas situaciones o tenías otras expectativas en la vida y en tu carrera, pero ¿te arrepientes de haberte marchado de WWC para ir a IWA? Mira, a ver qué te digo, yo estaba mucho más joven en aquel tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas que uno dice, bueno, uno pensando ahora con la capacidad de ahora, no lo haría, ¿verdad? Si yo fuera para atrás, no lo hubiese hecho. En aquel tiempo más joven y una vez con la cabeza así más volada, ¿no? Lo hice. Vuelvo y te digo, no fue de una manera, fue una decisión que se tomó, no fue una cosa, y bueno, la prueba queda en que después yo regresé a WWC, o sea, con las puertas abiertas, y algo yo te puedo decir, yo hoy en día yo tengo las puertas abiertas con todo el mundo, yo puedo llamar a Sabio y hablar bien con él como puedo hablar con Carlos, o sea, yo en ningún lado me he cerrado las puertas, nunca he hablado mal de ningún promotor ni de ninguna compañía de lucha libre, al revés. Lo único que tengo es palabras de agradecimiento para los que me dieron la oportunidad. Y yo creo que es algo que es triste que se ha perdido en este tiempo cuando tú ves un profesional en las redes sociales hablando que si esto, que si lo... Mire, señor, hay cosas que en aquel tiempo se quedaban en el camerino o se quedaban entre nosotros, o sea, no se traían al público. Hoy me da tristeza decir que eso se ha perdido mucho, o sea, pero fíjate que por eso mismo, pues después, un tiempo después, unos meses después, regresé yo de vuelta a WWC y mira, y hasta el día de hoy, pues mantengo la comunicación con ellos y el año antipasado, antes de la pandemia, estuve allá en el aniversario de ellos. O sea, a la pregunta que me hiciste, pues fíjate, yo no te podría decir si yo te pudiera decir que lo hubiese hecho diferente las cosas. A lo mejor no me hubiese ido, a lo mejor me hubiese quedado, pero muchacho al fin en aquel tiempo, pues yo entendí que por las razones que fueron, ¿verdad? Que fueron unas razones, desacuerdo como los tiene cualquiera, como ocurre en las mejores familias. Un desacuerdo y fui yo el que tomé la decisión, o sea, no fue que en ningún momento la gerencia me dijo vete o algo así. Yo tomé la decisión y tomé la decisión no de irme para la IWA, yo tomé la decisión de quitarme de la lucha libre. De hecho, cuando yo voy a la IWA, yo hacía ya unos meses que no estaba luchando, que simplemente estaba trabajando en algo que a mí me gustaba, que era en una tienda de suplementos de ejercicio y esas cosas. Entonces, con mucho respeto, con caballerosidad y con humildad, dejas tus puertas abiertas y ejerces esa cláusula. Ok, yo me fui de aquí con las puertas abiertas, tengo buena relación con todo el mundo, toco la puerta, Carlos y Yovica te reciben con brazos abiertos, me imagino yo, porque eras una de sus mayores estrellas en aquel momento. Y vemos una nueva fase del Supergladiador en WWC en esa segunda, bueno, no en esa segunda, en esa cuarta corrida, pero en la segunda como el Supergladiador.
¿Cómo fue esa segunda corrida como el supergladiador? ¿Qué hubo diferente? ¿Qué nos podías hablar de a quién te enfrentaste? ¿Cómo fueron esas luchas? ¿Cómo te recibió el camerino de vuelta sabiendo que, ok, técnicamente en aquel momento el Money Maker, la gallinita de los huevos de oro, llegó de vuelta a casa? Bueno, ellos tenían bastante talento todavía en ese tiempo, tú sabes. Pues nada, yo llegué, ¿qué te puedo decir? O sea, me recibieron como si nunca hubiese salido. O sea, los hijos de Carlos, Carly, Eddie, esos muchachos hasta el día de hoy, súper humildes. O sea, nadie dice que son hijos de uno de los dueños de la compañía. O sea, son unos muchachos, unos más, ¿entiendes? Del grupo, los compañeros, todo muy bien, todo muy bien. O sea, yo cuando regresé, pues, a ver, ¿qué te puedo decir? Pues le metí más ganas todavía de que la que le había dado primero. O sea, contento y le metí más ganas, le metí más ganas. Claro, después que viene el cambio a Rudo, pero bueno, ya no sé, me preguntarás sobre eso. Ya mismito vamos a eso. En el 2004-2005, que lo mencionaste ahorita, tienes una lucha bastante importante y es contra el hombre que tú dijiste, yo quiero ser como él cuando sea grande. Estoy hablando del Invader número 2. ¿Qué sentiste al compartir el cuadrilátero con la persona que te hizo de alguna manera u otra enamorarte de la industria? Bueno, ¿qué te puedo decir, mano? Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Cuando yo voy, ya para ese tiempo yo estaba de rudo, ¿ves? Ya eso fue después del cambio de rudo. Yo estuve, cuando yo regreso a WWC, estuve de técnico y estuve luchando, yo creo que como un año más de técnico, o sea, y pues luché varias veces contra el Tahitian Warrior, llegué a luchar contra Abdullah the Butcher, defendiendo el título de la televisión y reteniéndolo. O sea, ese fue, a ver, yo creo que yo no me podía creer, porque cuando yo estaba chamaquito y yo veía que Abdullah salía, es que yo arrancaba a correr. Yo decía, uy, Dios mío, y él pegaba a tumbar silla y todo eso. Y ya ahora yo luchar, y fue en el Guillermo Angulo, en un three-way contra el Nen, el Superman Boricua y contra Abdullah, y luchar, o sea, enfrentarme a él, eso fue una cosa increíble, otro sueño hecho realidad. Pero después que me cambio de rudo, cuando cambio a rudo, esta vez yo entiendo que yo estaba más preparado, porque esta vez yo me preparé con tiempo para el cambio de rudo. De ahí es que surge el super gladiador, hablando en tercera persona, llamando a todo el mundo fantoche. Tú sabes que hasta el día de hoy lo sigo usando. Entonces, en ese transcurso que estoy de rudo, es que viene el Invader 2 y veo, un día yo voy a grabar la entrevista y creo que fue Agustín Ramos, que era el que estaba a cargo de la televisión, de la grabación. Me dice, ¿tuviste con quién tú vas a luchar? Cuando yo miro así que tenían el papel pegado en la pared, la cartelera, Super Gladiador contra el Invader número 2. Yo no lo podía creer. Yo dije, wow, yo no puedo creerlo. Es que no, es que esto es un sueño. Fíjate que siendo yo rudo, la entrevista que yo hice, me acuerdo que la entrevista la hice, lo reconocí en la entrevista. Dije, bueno, el Super Gladiador se va a estar enfrentando al hombre que lo inspiró, tú sabes, pero bueno, claro, entonces uno tiene ya que cambiar el tono, pero bueno, eso fue otro tiempo, ahora te va a tratar como un fantoche más, algo así, pero fue un sueño hecho realidad, o sea, fue un sueño hecho realidad que nunca me lo pensé, luchar yo contra el Invader número 2. Hay una figura bastante importante que fue la primera lucha que tú di, aquel baño de sangre que viste en un momento de tu vida. Estoy hablándote del señor José Huerta González. ¿Cuán importante fue el Invader número 1 en la carrera del Super Gladiador? Bueno, fíjate, el Invader número 1 es quien como dicen, me adopta, ¿no? Como luchador. Es quien me enseña la doble Nelson. Eso, los que vivieron esa época se acordarán que eso fue una novela que duró, eso era un capítulo cada sábado. Cada semana. Un día voy yo a la casa de él, le pido ayuda, él dice que lo va a pensar, otro día, la próxima semana aparecemos en las grabaciones de televisión, él dice que sí me va a ayudar, después aparecemos en el ring donde él dice que me va a enseñar algo, y ahí es donde me enseña la doble Nelson. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? Él es quien sale conmigo como si fuera un coach, quien me dirige. Así que, caramba, es que yo te pudiera decir que tal vez
el super gladiador que se dio a conocer, no el que llegó, el super gladiador que se dio a conocer sin máscara, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera que yo llegué enmascarado. Hay algunos de los fanáticos más viejos que sí, que se acuerdan cuando yo llegué con esa máscara. Pero en verdad yo como me di a conocer fue sin la máscara. Y yo te diría que ahí José Huerta, el Invader, fue clave. Fue clave. O sea, yo no creo que el super gladiador llegara a donde llegó si no hubiese sido por él. Y esto no lo digo, como digo, mira, uno tiene que ser agradecido y al César lo que es del César. Esto no lo digo por alguien pensará que a lo mejor que con lambonería o algo así. No, es que hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Y sin el Invader número 1 llegué, luchamos en pareja por bastante tiempo. Y bueno, de hecho tuve la oportunidad de compartir con él tal vez el año pasado aquí en una lucha en Orlando y le expresé mi agradecimiento. Le expresé mi agradecimiento. En aquel tiempo a veces le daba unos regañitos a uno que en aquel tiempo a uno no le gustaba, pero hoy en día pues yo le agradezco los regaños esos que le dio a uno. ¿De dónde sale la idea o de dónde nace la idea que te popularizó tanto, que fue la palabra fantoche, que hasta en las escuelas los chamaquitos le decían uno al otro antes de pelear, tú eres un fantoche, y ahí se iban a los puños, porque lo recuerdo en mi escuela particularmente. Entonces, ¿de dónde sale esta palabra y cómo la adoptas entonces a este personaje? ¿A quién se le ocurre la idea de que no es decirle, que chupa mate, cuánta madre? No, de manera educada, usted es un fantoche. Mira, eso surge porque yo tengo un amigo mío que lo mencioné ahorita, que compañero de aquel tiempo de los 80, comenzó conmigo en la lucha libre, se llama Fernando Ramos. Él luchaba como el satánico por ahí independiente. Y él usaba mucho la palabra fantoche y fastren. Y a mí me estaba curioso esa palabra, me daba risa cuando él lo utilizaba. No, fulano es un fantoche. Y también si ya estamos hablando tal vez, o sea, ya esto es de los padres de nosotros, se acordarán de que en la época del cine mexicano, te diré para la época de los 50 y 60, se usaba mucho esa palabra, pero era una manera de insultar finamente. Sí. Oiga, usted es un fantoche. ¿Ve? Entonces yo me acordé, entonces cuando yo hago el cambio para rudo, ¿ahora qué hago yo? Tú tienes algo que yo aprendí, que me enseñó mi primer maestro, Santos Ramos, Gino Paoli, es que tú tienes que tener un distintivo. Yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, por ejemplo, Rey González le decía a todo el mundo rajaleña, y cada uno tiene ¿qué hago ahora yo como rudo? Yo tengo que hacer algo, una faceta nueva como rudo y pegarla. Entonces me acordé de esa palabra, fantoche. Yo dije, bueno, esa palabra, eso no se usa. Y entonces ahí es que yo empiezo a hablar ya yo no hablaba de, entonces, por ejemplo, de yo hacer una entrevista y decir, bueno, pero esta noche con el apoyo de esa fiel fanaticada, vamos a demostrarle al sinvergüenza No, ahora yo decía, bueno, pues esta noche el super gladiador se va a estar enfrentando al fantoche ¿entiendes? Empecé Me acuerdo. a ser una persona y a usar la palabra fantoche. Oye, y curiosamente, pues la palabrita esa se pegó hasta el día de hoy. Después yo mismo me autoproclamé el destruye fantoche. Que me resulta bien interesante por el hecho de que a mí me viene a la mente eso rapidito. Yo recuerdo una pelea, creo que fue ya en sexto grado, más o menos. Los chamacos se fueron a los cantazos porque uno le dijo fantoche al otro. A fantoche, de todos los insultos que pudo haberse fantoche, el otro no lo entendió, pensó que era algo extremadamente grave, este me insultó de manera inteligente y se fueron a los cantazos. O sea, que esa palabra llegó al vocablo común. Vamos entonces, ¿qué de especial tiene? Ya has trabajado en muchos lugares en tu vida, pero ¿qué de especial tiene el público de aquí, de Puerto Rico, para Ricky Frontán, para el Super Gladiador? ¿Qué hay distinto en Puerto Rico en esa audiencia que no hay en el resto del mundo? Es única. Con el respeto a los demás países y nacionalidades, el público de Puerto Rico es único. Ese calor, esa pasión. Óyeme, yo me acuerdo cuando uno estaba luchando, el ¡fuá! 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 Desde que uno salía del camerino, esa electricidad es única, es única. Entonces, si algo yo extraño, y mira, una de las razones que el Super Gladiador no está tan activo hoy en día es porque siempre en el fondo extraño la fanaticada de Puerto Rico. Y acá yo lucho y eso, pero como que no es lo mismo.
no es lo mismo. Aquí a veces yo lucho un par de veces al año. El año antipasado estuve más activo y estuve activo hace una semana o dos atrás. Y fíjate, fue en Miami y el público fue bastante bueno. Me recordó en parte ese público de Puerto Rico, pero el público de Puerto Rico es único, esa pasión, y yo siempre lo digo, y es una de las cosas, te agradezco a ti esta entrevista y le agradezco y aprovecho para agradecerle a ese público, porque sin esa fanaticada, nosotros los luchadores somos lo que somos por ellos. O sea, y hoy en día uno por medio de estas redes sociales y estas entrevistas, uno tiene la oportunidad de mostrarle ese agradecimiento, o sea, ese respeto. Ellos son los que hicieron a uno, independientemente de la oportunidad que le dio la compañía y los promotores a uno, pero fue el público quien vaqueó a uno y quien apoyó a uno. Así que es único. Ese público de Puerto Rico es único. Y entonces mencionas algo bien importante y vamos a eso ya que estamos en el tema. Trabajas todavía en Estados Unidos, estás activo, el supergladiador, gente, no se ha retirado, miren la forma física en que está. El supergladiador a su edad se ve mejor que yo a mis 27 años y lo que yo voy a ver el resto de mi vida. Así que gracias por la humillación pública, no mentira, estás en excelente forma. Miami, tuviste una lucha bien importante contra alguien que todos conocen y es The Masterpiece, Chris Masters, y no fue cualquier tipo de lucha, fue una lucha doble Nelson contra doble Nelson, llave contra llave. ¿Qué podrías hablarnos de esa lucha? Porque te has enfrentado a Abdullah, Jungle Jim Steele, a toda esta lista de leyendas, Iron Sheik, y ya de momento vemos a alguien que tiene pinceladas de lo que fue el supergladiador en Puerto Rico. Lo que estaba haciendo el supergladiador en Puerto Rico, por lo menos en mi opinión, lo vimos después en WWE con Chris Masters. No tan solo la llave, la manera de pararse, las poses, las movidas, era bastante similitud que yo pienso a veces como que, ok, algo tuvo que haber sacado Chris Adonis o Chris Masters de aquel chamaquito que regresaba a Puerto Rico e inspiró a muchas personas. Entonces, mi pregunta para ti es esa, ¿cómo fue esa experiencia de treparte un cuadrilátero con Chris Masters, de trabajar con él y de ver frente a frente a otro hombre que también usaba esa doble Nelson? Pues mira, fue una experiencia bien chévere, bien buena, única, especialmente en este tiempo. Me recordó, me llevó para atrás a la época del 2000, cuando estaba yo en todo mi apogeo. Curiosamente, cuando yo salgo de Puerto Rico y prácticamente me semi-retiro de la lucha libre, más bien me retiro porque yo en verdad empecé otra vez hace unos años atrás, fue para el 2004, para la época en que Chris Masters comienza en WWE con la Full Nelson. Y claro, uno mira esto y uno dice, yo recuerdo que dije, pero mira este fantoche haciendo la llave mía y ahora va a aparecer él como que él es el original cuando yo llevo años haciendo eso, ¿no? Pensamientos de uno así. Pero nada, hace unas semanas atrás, aquí una compañía, Magic City Federation, local aquí en Miami, que están empezando. Ahí está el talento de la dinastía Colón, estaba ahí luchando Carly, Eddie, Orlando, por ahí hay también una foto corriendo ahí que nos tomamos juntos. Me llevó para atrás compartir con estos compañeros, oye, a estos muchachitos los vi yo empezando y ahora verlos ya rankeados y compartir después de tantos años y acá afuera fue una experiencia. Pero lo de Chris Masters, fíjate que cuando yo, como te dije, cuando yo salgo de Puerto Rico es cuando él comienza. Y siempre yo dije, bueno, yo creo que hubiese sido bueno una lucha de doble Nelson contra doble Nelson. Y entonces cuando yo me entero que él está aquí ya yo estoy ya, como dicen, buqueado para aparecer en esta cartelera, eso fue en mayo 1, me entero que él va a estar ahí y yo le hago el comentario al promotor, le digo, óyeme, tú sabes que esa llave fue la llave mía por año, pero esa ya nunca se logró darle esa lucha, porque cuando él empezó yo salía y me gustaría hacer una lucha con él de doble Nelson contra doble Nelson, y al promotor le gustó la idea y entonces se dio la lucha en mayo 1. ¿Qué te puedo decir? Me llevó a mí para atrás porque otra vez en Puerto Rico uno luchó con lo mejor de lo mejor a nivel local y a nivel internacional. Lo mejor local contra el Bronco, contra Rey González, Thunder, Lightning, Carlos, el Invader, y con lo mejor internacional en aquel tiempo, porque en Puerto Rico nosotros luchamos
contra los Nasty Boy, contra Abdullah the Butcher, contra Big Vito, contra Horace Hogan. O sea, estamos hablando contra Conan, cuando Conan le dio el guitarrazo a aquel Stacy. A mí me tocó luchar con él, creo que fue la próxima semana, algo así, en Cagua. Entonces, ya después que acá tú haces luchas, pero pues tú luchas con muchachos que están empezando y sin menospreciar a nadie no es lo mismo. Entonces, tener la oportunidad otra vez de luchar con un nombre grande que ha estado en la WWE y la cuestión de la Noble Nelson, pues fue tremenda experiencia. Yo espero que esa lucha esté pronto disponible en YouTube. Y bueno, no sé si me vas a preguntar más de esa lucha, si me de eso te puedo decir lo que ocurrió al final y que lo cual yo espero que pueda haber una revancha. A eso mismo voy. ¿Qué pasó en esa lucha que acabó de manera tan controversial? ¿Hay revancha? ¿No hay revancha? Porque la lucha a todo el mundo los dejó con un mal sabor en la boca porque, bueno, tú vas a decir por qué, pero no fue justo la manera en que acabó. Bueno, la lucha era de rendición, Doble Nelson contra Doble Nelson, a ver quién era verdaderamente el maestro de la Doble Nelson. Chris Master hizo un video por ahí que está también en las redes sociales donde él dijo que él era el maestro de la Doble Nelson y que en otras palabras, como que yo no tenía autorización de usar esta llave. Yo digo, pero qué clase de fantoche cuando yo uso esa llave antes que él. Entonces, para resumir, al final la lucha fue muy buena, dos físicos, él me lleva a mí en estatura, pero en fortaleza estamos ahí. ¿Y qué te puedo decir? Al final yo logro aplicarle a él la Doble Nelson. Le aplico la Doble Nelson, pero él tratando de zafarse me empuja y nos llevamos el árbitro enredado y el árbitro queda inconsciente. Él trata de salirse, yo lo sigo zarandeando hasta que él se rinde. Y los que estuvieron allí lo vieron, él se rindió. Y si pasan después el video en YouTube, la gente va a ver. O sea, entonces el Super Gladiador puede decir que rindió a Chris Master. Pero para mala suerte del Super Gladiador, el árbitro estaba chocado. Cuando él se rinde, yo creo que ya yo gané, lo suelto. Yo lo suelto, no es que él se zafa, yo lo suelto, él se queda tirado. Yo voy donde el árbitro a levantar el árbitro a ver qué pasa. En ese momento, el manager del se trepa al ring y cuando yo me volteo, me da con un maletín por la cabeza, noqueándome. Se fueron las luces, noqueado, quedé noqueado. Ahí aprovecha, levantan al árbitro, yo estoy inconsciente, Chris Master me agarra en la Doble Nelson, yo estoy inconsciente, el árbitro me levanta la mano, 1, 2, y me levanta la mano 3 y le da la lucha, porque yo estoy inconsciente después del maletazo. Entonces, yo sí quisiera me gustaría una revancha, o sea, porque los que estuvieron allí vieron que verdaderamente quien ganó esa lucha fue este servidor. Así que a mí me gustaría una revancha y si no se diera, si fuera de mi preferencia, en Puerto Rico. Me gustaría esa revancha en Puerto Rico, si fuera posible en WWC o donde sea, porque ya esto está preparado, o sea, ya el terreno está preparado, o sea, ya se dio la primera lucha, ya hay un feudo, ya hay un motivo. O sea, esta vez créeme que ya cuando nos subamos al ring otra vez, esto va a ser candela desde que empiece. Y a Orlando, a Eddie, si están viendo este video, esta lucha jala dinero. A mí en lo personal, yo pagaría por ver al Super Gladiador con Chris Master, Doble Nelson contra Doble Nelson en Puerto Rico, y ya el gobierno autorizó, o sea, no sabemos por cuánto tiempo, pero autorizó la apertura de los coliseos, así que si están pensando en aniversario con público, esta lucha llama la atención. Antes de ir al ping pong, que es la última dinámica que tengo para hoy, quiero hacerte una pregunta más, y estoy hablándote del aniversario del 2019. Después de un tiempo fuera de Puerto Rico, regresas a casa, estás de vuelta aquí. ¿Cómo fue esa experiencia de ver? Porque la afición cambió, es bien distinta a lo que era en los 2000. Ahora la afición es distinta, pero todavía tiene esas pinceladas de vieja escuela. ¿Cómo fue esa interacción con los fanáticos? ¿Qué sentiste al estar de vuelta en tu casa en WWC? Pues mira, fue una experiencia única. Yo te voy a ser honesto, yo pensé como que a lo mejor la gente se ha olvidado de uno, yo me voy a sentir bien raro en el camerino con todos estos chamaquitos nuevos, allí ya no va a estar Bronco, ya no va a estar Tonde Lightning, allí no va a estar Rico Suave, allí no, o sea, yo dije, yo me voy a sentir allí fuera de lugar, pero fíjate, para sorpresa mía,
sorpresa mía, la primera lucha fue en Atillo y el público aquel se le tiró encima a uno, que creo que hay hasta una foto por ahí, o sea, yo me quedé asombrado, o sea, la gente con uno. En las redes sociales, las entrevistas, las páginas de lucha libre empezaron a promocionar a uno, o sea, yo me quedé sorprendido porque yo no esperaba eso. Y en el camerino, fue una buena experiencia, pero fue un poquito rara porque todo esto, este nuevo talento que hay ahora en WWE, pues venían donde mí y me decían, me trataban de usted. Mire, yo usted lo veía cuando muchacho, usted era uno de mis luchadores favoritos. Mire, es un privilegio estar aquí con usted o subirme. Y yo decía, wow, en serio. O sea, a mí me recordaba a cuando el chamaco era yo que le hablaba así a Carlos y al Invader y a Hércules Ayala. O sea, entonces ahora los papeles se viraron. O sea, ahora el don soy yo y ahora son los chamaquitos pero me trataron con mucho respeto. Tuve una lucha con Portillo que también eso quedó, espero que algún día haya una revancha porque fue un final ahí bastante controversial. Pero fue una buena experiencia, tienen buen talento, participé en una batalla campal, así que salí súper, para mí fue una experiencia tremenda volver a compartir con ese público, compartir con algunos compañeros, pude ver a Rey González, que hacían años que no lo veía, a Jovica, pude compartir con Jovica, con los Colón, y el público tremendo. De vuelta a salir afuera, el público esperando a uno, tomándose fotos, filmando autógrafos, no, una experiencia. Le agradezco a WWC esa oportunidad y le agradezco a esa fanaticada de verdad. Vamos a la última dinámica, ping pong. Yo te menciono un nombre, tú simplemente dices lo primero que venga a tu mente de manera breve. ¿Estás listo? Vamos. Invader número 2. El superhéroe de mi juventud y quien inspiró al super gladiador. Invader número 1, José Huerta González. El hombre que impulsó la carrera del Invader. Que diga, perdón, del super gladiador. El Bronco número 1. Es el hombre más carismático, el maestro del micrófono y un hombre que me dio muchos consejos que hasta el día de hoy se lo agradezco. Mr. Hardcore Rico Suave. Tremendo trabajador y amigo con el cual tengo comunicación hasta el día de hoy. Carlos Colón Sr. Una leyenda. Víctor Jovica. Víctor Jovica, mi agradecimiento también a él, un empresario, y agradecimiento también porque fue parte de quien me dio la oportunidad. Rey González Sr. Rey González Sr., pues te diría que así como te digo del Invader, fue el otro responsable de la catapulta del Super Gladiador hacia arriba. Mis mejores luchas fueron con él. La experiencia que yo agarré fue luchando con Rey González. Así que mi agradecimiento, aunque éramos rudos enemigos en ese tiempo, pero mi agradecimiento a Rey González. Yo creo que es uno de los mejores luchadores que ha dado Puerto Rico, tanto técnico como rudo y un ídolo de verdad. Dirty Dutch Mantel. Caramba, no quisiera calentarme, pero yo, si no digo el mejor, yo te diría que de los mejores bookers que uno puede trabajar y un hombre que de verdad sabe lo que hace. Mi respeto. Una leyenda también. Abdullah the Butcher. Una leyenda que tuve el privilegio de luchar con él, pero una leyenda. Víctor Quiñones. Fíjate, Víctor Quiñones, tremendo empresario. No te puedo decir mucho porque no lo traté mucho a él, pero sí era el quien estaba, era el dueño, o sea, uno de los dueños, de los principales en la IWA. Así que un hombre que llevó la compañía, la lucha libre en Puerto Rico a otro nivel. Sabio Vega. Sabio Vega, aunque es contemporáneo de mi edad, pero es una leyenda. Una leyenda también, o sea, una leyenda y uno de los hombres que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto, tanto a nivel local en Puerto Rico, como todo el mundo sabe cómo se ranqueó en WWF en aquel tiempo. Y mis agradecimientos a él por la oportunidad también. Jungle Jim Steele.
El hombre que cuando yo lo vi por primera vez, recuerdo que llamé aquí a mi esposa y le digo, oye, me acabo de ver un hombre que yo no sé, yo ahora no me atrevo ni a quitarme la camisa en ese ring. O sea, impresionante. ¿Qué te puedo decir? Impresionante. Te estoy hablando de John Golgi en su tiempo. Impresionante. Tipo impresionante. Por último, el Super Gladiador. El Super Gladiador, un chamaquito que hizo su sueño realidad. Un chamaquito que hizo su sueño realidad, primeramente gracias a Dios, y que si uno se lo propone, yo no tenía familiares en la industria, yo no tenía conexiones en la industria. Las primeras veces no me fue bien, como te dije, me decían, te falta experiencia, pero perseveré y seguí y se dio ese sueño. El Super Gladiador, el personaje del Super Gladiador es un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. O sea, yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Yo prácticamente, o sea, luché con lo mejor de lo mejor en aquella época. Así que tuve un montón, varios campeonatos mundiales en pareja, del Caribe, de televisión, hardcore. O sea, con el que único me quedé con las ganas fue con el Universal. Pero básicamente todos los demás. Y el de Puerto Rico, que cuando iba a luchar por el de Puerto Rico fue cuando me embarqué para Estados Unidos de nuevo. Pero el Super Gladiador, pues, el sueño de un chamaquito hecho realidad. Para mí y para Javier González, para Hugo Sabinovich, para Lucha Libre Online, ha sido un verdadero honor tenerte aquí como nuestro invitado. Siempre deseándote el mayor de los éxitos en tu carrera y en tu vida personal. Antes de irnos, ¿qué mensaje le puedes enviar a toda esa fanaticada que está viendo esta entrevista, que después de varias décadas todavía ven al Super Gladiador, se acuerdan de él y lo recuerdan con cariño, porque en algún momento dado usted prendió el televisor y lo vio él, o en algún momento dado usted dijo la palabra fantoche, pues de ahí salió? ¿Qué mensaje le puedes enviar a toda esa fanaticada y a todo el pueblo de Puerto Rico que te está viendo con mucho cariño todavía? Bueno, agradecimiento. Nosotros somos lo que somos por ustedes. Y mi trabajo, el verdadero luchador, no el fantoche, el verdadero luchador lucha no para sí, sino para ese público. Y nosotros somos lo que somos por ustedes. Así que mis agradecimientos a esa fanaticada, y yo creo que pronto nos vamos a estar viendo por Puerto Rico, por allá, espero con el favor de Dios. Y como siempre les digo, cero, pero cero tolerancia a los fantoches. Así que este fue el Super Gladiador, la leyenda de la industria de la lucha libre puertorriqueña, y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en español. Bueno, gracias a ti y gracias a Lucha Libre Online, de verdad ha sido un placer, y gracias por esta oportunidad de como poderme comunicar y darme a conocer un poquito más personal con esa fiel fanaticada. El honor es nuestro.